una exposición la doctora Mariela Verónica Senger, que es profesora en Ciencias de Educación, es licenciada en Ciencias de Educación, en Orientación en Planeamiento y Administración de la Educación, es especialista en docencia universitaria y es especialista en Ciencias Sociales. Actualmente ocupa un puesto de profesora adjunta regular en Política, Organización y Gestión Educativa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata, o sea, tuvo un largo camino hasta llegar acá hoy. Y actualmente también es secretaria académica de esa facultad. Y pertenece a la Red de Estudios Teóricos y Epistemológicos en Política Educativa, que es una red que se conforma a partir de la preocupación de distintos investigadores por la perspectiva epistemológica para el análisis de las políticas educativas en sus diversas acepciones. Y bueno, hoy nos va a hablar un poco, ella participó en su momento en una reunión de Equafib que se realizó en Mar del Plata, donde presentó algunas de las cosas que hoy va a hablar, y bueno, de ahí la conocemos y nos interesó mucho que ella no solamente participara, lo que habló en ese pequeño grupo de decanos de Equafib, sino que lo diese a conocer acá en estas circunstancias. Así que ella ahora va a hablar sobre la evaluación desde una perspectiva de los docentes, cómo estamos evaluando. Pequeña pregunta. Bueno, voy a comenzar. En principio, muchísimas gracias por la presentación y sobre todo agradecer a los organizadores que continuaron este vínculo después de un espacio donde nos tocó a nosotros ser anfitriones. Y en ese momento la reunión tenía que ver con este encuentro entre colegas, entre profesores, donde estaba muy nuevita la normativa de los estándares para las carreras de grado, ¿sí? Y bueno, desde allí algunas cuestiones a pensar, porque nos habíamos reunido para abrir un poco el debate sobre el componente 4 de esa normativa, que era las condiciones de evaluación que hay que lograr en las carreras, ¿sí? La semana pasada entiendo que estuvieron reunidos acá nuevamente, que avanzaron ya sobre las cuestiones más disciplinares en Equafib, y eso lo voy a retomar en la presentación, porque vamos a ver que la evaluación no es una cuestión desprendida de los procesos que en este caso son institucionales, que son normativos y que tienen implicancias en nuestra tarea. Como decía en la presentación, bueno, me defino como docente investigadora, vengo del área de las ciencias de la educación, así que estos aspectos didácticos son los que siempre nos preocupan. Hoy circunstancialmente acompañando una gestión en la Secretaría Académica, y eso hace que uno por ahí modere desde otros lugares, se sienta más aplomado en algunas cuestiones y más respetuoso de las circunstancias institucionales, ¿no? Porque acá no vamos a hablar de generalidades, porque hay tradiciones, hay prácticas que son de esta facultad, que son de las disciplinas de ustedes y que son intransferibles en términos directos a otras, ¿sí? Así que bueno, en eso quiero decirles que ustedes verán el arraigo que tomarán de cada cuestión que yo les pueda plantear. Pero también me siento inquieta de poder contrastar lo que uno está haciendo, lo que está llevando a la práctica desde la gestión, ver lo que está pasando acá, que me pareció muy claro y muy alentador esa encuesta que han pasado ustedes, ¿sí? qué es lo que están haciendo otros, porque bueno, ahí vamos encontrando como sintonías o ideas, o vamos moderando lo que estamos haciendo en otros lugares. Cuestiones a resaltar, antes de empezar la ponencia quería decirles que las jornadas me parece clave que estén trabajando en esto, en el ingreso, la permanencia y el egreso, porque nos interpela a todos, ¿sí? Este proceso. En realidad, definido así como un proceso, ya es toda una definición también teórica, toda vez que se han renovado las visiones más mercantilistas hacia la universidad, donde se entiende que es un proceso lineal, mecánico, que uno entra, fluye y egresa, y que desde afuera puede corregir el proceso, interviniendo, haciendo ajustes, correcciones, y nosotros cada vez lo sabemos más, los que estudiamos estos temas, y lo vivenciamos como docentes, de que son procesos con definiciones diferentes, con identidades diferentes. Una cuestión es el ingreso, otra la permanencia, que requiere estrategias distintas, pensarlos como problemas distintos, y que se refiere a participantes distintos, tanto en número como en la cualidad de esos estudiantes, ¿sí? El número que manejamos en el ingreso no es lo mismo que tenemos que pensar a la hora de plantear cuestiones de la evaluación, y no solamente de la evaluación, en el trayecto y la permanencia, y hasta en el egreso.
Y esos aspectos cualitativos tenemos que considerarlo, porque si no nos vamos a una metáfora de la línea de montaje, donde vamos ahí a meter instrumentos, a ver cómo hacemos ajustes y correcciones, y lo cierto que son procesos complejos, ¿sí? Y necesitan abordajes complejos. Eso nos desafía, pero también nos hace creativos. Otra cuestión que quería resaltar, porque lo van a notar en esto que yo voy a decir, es son temas controvertidos, la evaluación y todo lo que implica. Por suerte los colegas anteriores abrieron bastante de los conceptos y verán que bueno, no son cuestiones que se puedan llevar a un enunciado simplificado, ¿sí? Son complejas porque intervienen todos al mismo tiempo, sobre todo esa multiplicidad de concepciones que cuando decimos evaluar estamos diciendo lo que ellos habían rescatado de lo de ustedes, ¿no? Calificar, medir, valorar, conceptualizar, analizar, y todo eso interviene a la hora en el que los docentes pensamos el cómo evaluar. Son temas controvertidos que los que tenemos que decir, al menos desde mi lugar, y acompañados por varios, de que no estamos en el lugar de la receta, en el qué hacer, porque van a ver que la pregunta del cómo es una pregunta interesante, pero nos coloca a veces en un lugar instrumental. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y nos convoca a la receta sobre estas cuestiones. Yo les propongo otra imagen, más que la receta, ir como a la bitácora de campo y sentirnos más como unos vaqueanos en estas cuestiones, ¿no? Que somos conocedores del terreno, que sabemos con qué ir, qué recursos llevar, pero los vamos combinando, lo vamos haciendo preponderar una cosa sobre la otra en la situación, en el contexto, porque nunca tenemos los mismos ingresantes ni los mismos que pasan a segundo, a tercero, a cuarto. Las correlativas no, hay generaciones que tienen problemas que uno dice, pero ¿cómo hace 5 años que no aparece este problema? Bueno, todos llegaron al mismo tema, que no rindieron inglés y después estamos todos a la puerta viendo qué pasó con el sistema de correlativas. Entonces, bueno, esas imágenes, ¿sí? Metafóricas nos sirven para pensar como desde dónde trabajar esto, ¿sí? Porque ir por la receta y en un contexto en donde las recetas se están mostrando como inexistentes o inválidas, porque todo lo pensado y lo previsible en la dinámica de los cambios sociales, que también son culturales y que también son institucionales, porque las instituciones también modifican y cambian, ¿sí? Celebro, digamos, esta idea de que se metan en estos temas que ya les digo que son controvertidos. Y desde mi posicionamiento, bueno, definirme desde este lugar, contarles nosotros como algunas reflexiones, ¿sí? En las que traigo acá para pensar, sobre todo apoyando esta idea de que, bueno, tengamos un momento donde yo les pueda poner en común en lo que estoy pensando y haciendo, pero que sea en el momento del debate donde podamos contar concretamente desde, bueno, qué resolvimos, qué estamos haciendo, qué nos salió mal y qué es lo que no queremos volver a hacer. Contarles cómo tematizamos con colegas estas cuestiones, porque somos docentes, investigadores. Yo pertenezco al grupo de investigación de nuestra facultad, que es el grupo de investigación educativa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde la cuestión de la evaluación la hemos tomado desde 2008 aproximadamente hasta acá, y hoy desde un rol de gestión, bueno, son herramientas para la toma de decisión, ¿sí? Porque son, digamos, cuestiones que hemos pensado en nuestras instituciones, para nuestros alumnos egresados, y bueno, tienen como esa realidad del contexto. Después algunas cuestiones, porque bueno, soy docente y en esto de dirigirme a ustedes, dar a conocer esto de que me estoy refiriendo a los presentes, y que nuestra universidad, y es algo normativo que a mí en este momento también me convoca, por ordenanza del Consejo Superior, se ha aprobado el uso del lenguaje inclusivo, y esto cada vez que nos referimos al auditorio, sea estudiantes o ahora que estamos entre colegas, bueno, es algo que en esto que decimos los cambios culturales e institucionales es el encuadre que hoy tenemos para nuestras prácticas y en las evaluaciones también, que a veces no están atravesadas por perspectivas de género, y esas son cuestiones a revisar, que hoy los colegas decían, bueno, cuántas cosas a revisar de nuestras evaluaciones. Yo, por una cuestión de economía del lenguaje y porque a mí misma me hace falta introducirlo de una manera fluida y que no haga ruidos en la comunicación, voy a referirme en genérico, pero que sepan que la referencia es a todos los presentes y que desde ahí, digamos, identifico a los que hoy compartimos este foro. Si alguno también tiene alguna barrera de participación, que necesita sentarse más adelante, que yo tenga otra velocidad en la charla, pararse y caminar, que cambie el fondo de la presentación, también es necesario que me lo haga conocer, porque en este momento la responsabilidad
de la participación o de que haya condiciones de diálogo es mía. Entonces es bueno esto que también lo demos a conocer, así como a nosotros lo tenemos que hacer en nuestras aulas. Es una oportunidad que hace un ratito lo hablaba con Eve. En este momento también es un espacio para evocar a otros maestros que en estas temáticas de la evaluación han hecho un recorrido y nos han mostrado vías, ¿sí?, para tomar en lo metodológico, en lo teórico, en lo epistemológico, en lo instrumental también, muchas didactas, ¿sí?, que es el rol de quienes estudiamos y estudian la evaluación, de las cátedras nacionales y entre ellos brillantes cordobesas que hemos conocido, los que nos formamos en estos temas. Bueno, Eve acá presente, que hoy le decía, bueno, un honor compartir un espacio con ella, que han problematizado la evaluación, ¿sí? Y en este momento, aunque sea una charla cortita, bueno, todo eso es lo que se intentará poner en situación y sistematizar. Y bueno, esta idea de lo que les contaba al principio, que es contarle algunas líneas, algunos posicionamientos, inquietudes o preocupaciones, que después podamos conversarlas desde los lugares más reales y más concretos de los que venimos, sin ánimos de generalizar, ¿sí? La pregunta de este eje, que era cómo estamos evaluando, estaba como enunciado, la evaluación como práctica docente, era la propuesta de la invitación que me hacían, y si tenemos que repensar esos tres términos, son tres términos muy complejos y controvertidos: la evaluación, la práctica y la docencia. La evaluación, que es ahí tenemos que posicionarnos porque son cuestiones teóricas, es decir, vamos a desencadenar acciones a partir de dónde estamos parados para pensar estas cuestiones, ¿sí? En general nombramos a la evaluación como ese proceso de recoger cierta información que necesitamos para emitir juicios de valor acerca de o qué se aprendió, qué es lo que hay que mejorar, qué recursos hay que cambiar, qué tiempos hay que disponer, qué recursos materiales hay que acercar, etcétera, para tomar decisiones. En este caso, decisiones en la enseñanza, centrándonos en el rol del docente, que era un poco la invitación de la jornada. Y ahí tenemos un posicionamiento teórico en este recorrido que yo les decía que nuestros maestros en didáctica nos han mostrado, que es definirnos por la evaluación educativa. ¿Qué significa esto? Que un poco surgió de la presentación anterior, que es aquella evaluación que en el proceso de implementarla, pensarla, recrearla, produce efectos educativos, ¿sí? La evaluación no es una técnica, no es una metodología, la evaluación es una práctica. Y esa práctica tiene que estar atada, tiene que producir efectos educativos, ¿sí? Desde el momento en que la pensamos, la implementamos y obtenemos algunos resultados, tiene que ser educativa. Es una práctica, como les dije recién, o podríamos decir, no es solamente una técnica, no solamente una metodología. Hablar de la evaluación no es solamente conocer una caja de herramientas de todo lo que pudo implementar desde el multiple choice. Bueno, ahí ustedes hacían una lista interesante de todo lo que se usa. Eso no agota la evaluación y en todo caso, si me permiten, les diríamos, bueno, estamos hablando de los instrumentos de la evaluación, porque la evaluación, como les dije, es un proceso. Y es una práctica que es toda una definición también teórica, porque se da en contexto de múltiples determinaciones y sobredeterminaciones. A veces estamos sobredeterminados por lo normativo, ¿sí? Por cuestiones que nuestros órganos de gobierno, de cogobierno, se han definido, que hay que hacerlo de determinada manera, y eso nos sobredetermina, ¿sí? Nos deja a veces un margen interesante para introducir modificaciones en la toma, por ejemplo, de la evaluación, o dónde se hace, con qué tiempo, o no, o puede ser que nos ajuste demasiado. Y es una práctica humana, es una práctica social, es decir, cuando evaluamos personas, y eso está atado a veces el inconveniente de que etiquetamos a las personas antes que a la producción que ha tenido. Y que esa evaluación entonces nunca es directa, nunca evaluamos directamente el aprendizaje del otro, sino que está absolutamente mediado y es la producción de ese momento, que sirve para ese momento, que lo hizo en ese tiempo, con esos recursos, con esa luz que tenía, o el aula en pocas condiciones, pero que no dice lo que el sujeto es, ¿sí? Sino la producción que en ese momento pudo entregar, que
es irrepetible en otras condiciones, ¿sí? Cambiamos de aula, cambiamos de tiempo, se producen esos chequeos, esos simulacros de evaluación donde se ajusta una consigna para hacerla más transparente, o se repasa un tema que donde hubo inasistencia marcada y entró como tema del parcial, y vamos a ver que el resultado también es otro. Por lo tanto, es una práctica compleja, tiene múltiples determinaciones, pero es una práctica que es una práctica teórica, es una teoría en la práctica, una práctica que necesita de la teoría. Se evalúa de acuerdo a donde uno se posicione, y al posicionarse desencadena ciertos registros de la práctica. Y el docente, digamos, que tampoco es una definición en el contexto universitario, una definición sencilla, porque somos docentes, investigadores, gestores. El docente no empieza y termina en el aula, sino que después estamos en una comisión de seguimiento del plan de estudios, estamos en un consejo académico, somos extensionistas, y eso hace que no perdamos de vista que cuando hablamos del docente que evalúa, es un docente que cumple la integralidad de las funciones universitarias, y esa cualidad o ese matiz también es interesante que lo asumamos para no producir estas disociaciones, que cuando estamos en el aula somos algo distinto a lo que después vamos a ir a defender en un consejo, a lo que después proponemos en un consejo departamental, etcétera. Ahí recreé un poco de lo que habíamos hablado en mayo, los que estuvieron en FODECI, porque si bien hablábamos de las condiciones, digamos, hoy cuál es el contexto institucional, el contexto que estamos revisando institucionalmente, normativamente, esta serie de estándares, porque la evaluación está atada, ¿sí?, a saber los criterios, decían ustedes, y hoy los criterios a nivel ministerial hablamos de los estándares que hay que alcanzar, y por lo tanto cuando pensamos en qué evaluar, cuándo evaluar, en qué momento vamos a evaluar, estamos acercándonos al logro o no logro de los estándares, ¿sí? Hoy las normativas dicen que son requisitos mínimos de prescripción directa, es decir, que cuando yo les decía los márgenes que se hacen más laxos o más acotados, bueno, hoy los estándares son requisitos mínimos prescriptivos que decidimos el sistema universitario, no se imponen. Por eso estas organizaciones y las asociaciones que están participando, definiéndolos, puliéndolos, porque estamos diciendo nosotros mismos acerca de en qué cuestiones vamos a ser evaluados, sobre todo las carreras del artículo 43. Y estos requisitos o estas condiciones de evaluación me permite pensar que en este tema en el que fui invitada tiene implicación docente, nos implican, ¿sí? Nos determinan, nos condicionan o nos enmarca en la práctica docente. Si ustedes recuerdan el trabajo en la normativa, decía que estas condiciones de evaluación tiene componentes, los aprendizajes, el trayecto de formación y el seguimiento de graduados. Sobre estas cuestiones tenemos que lograr ciertos requisitos mínimos, y los docentes estamos implicados en estas tres componentes, estamos implicados en la evaluación de los aprendizajes, en la evaluación de cada tramo y trayecto formativo, es decir, cómo va fluyendo el rendimiento hasta llegar a la graduación, y en el seguimiento de graduados, que bueno, hoy también es el tema de las jornadas, donde los docentes en esta retroalimentación que hoy proponían en las encuestas que ustedes habían pasado, bueno, qué información tomamos como válida o interesante para repensar nuestros propios procesos de evaluación o nuestras propias prácticas de enseñanza, ¿sí? Y estos componentes hablan de que hay que explorar acciones, mecanismos e instancias, dice la normativa. Entonces yo les decía, cuando nos vimos en mayo, que esta idea de las acciones, los mecanismos y las instancias, si hacemos la traducción didáctica, nos están planteando las preguntas clásicas o explícitas de la evaluación, ¿no? ¿Qué se evalúa? Y por eso hay que tener en claro primero los propósitos, los criterios, qué quiero evaluar, en qué año de la carrera está, en qué momento de la cursada, qué necesito saber. Eso que necesito saber, ¿lo obtengo con ese instrumento o que tradicionalmente lo estoy aplicando, un multiple choice, o necesito otra cosa? Y si conseguí otra cosa, ¿es que no aprendió o aprendió cuestiones no previstas? Eso no previsto, ¿lo tengo en cuenta? ¿No lo tengo en cuenta? Cambia, por ejemplo, mi plan de trabajo, cambia los aprendizajes que yo tengo que proponer. ¿Qué tomo de lo que el propio participante, en este caso el alumno o el ingresante, trae como novedoso, ¿sí?, a la enseñanza de mi propia disciplina, que también tiene una dinámica de evolución, cambio, de temas, metodologías nuevas que se van renovando, pero el participante es otro. ¿Qué pasa con esto? Otra pregunta clásica de la evaluación es el cómo evaluar, esta que me
por la que me invitaban acá, ¿no? Es decir, con qué mecanismos, qué procedimientos, ¿sí? El cómo desde esta pregunta metodológica. Y cuando la normativa dice las instancias, nos está diciendo o propongo pensar en cuándo se evalúa, ¿sí? Ustedes recién contaban esto de la evaluación continua, de la parcial, de la final. Bueno, ahí ya hay una serie de acuerdos institucionales desde el cuándo. Estos nos sirven, nos han traído resultados, nos permite abarcar todo el proceso, hay que repensar otras cuestiones, pero bueno, hay acuerdos que son institucionales. Yo les agregaba los interrogantes implícitos que no aparecían en la normativa y que el docente no puede dejar de pensar, que es, bueno, ¿quiénes evalúan? ¿Evalúa solo el docente? Hoy la convocatoria a la jornada es pensarlo desde el rol docente. Pero el alumno no tiene nada para decir del proceso en el que se fue implicando. ¿No podríamos pensar en la autoevaluación? Gracias. ¿Cómo se dinamiza eso? ¿Cómo se regula? ¿Es solamente decirle qué nota te pondrías? ¿O para pedir una instancia de autoevaluación también tenemos que producir ciertas cosas en la enseñanza para que esa autoevaluación sea sostenida, compleja, profunda? Pero ¿a quién le damos voz? ¿Solo al alumno? ¿A varios alumnos? ¿Una coevaluación? Que todos los que estuvieron participando del proceso tienen una voz autorizada para decir qué pasó con los recursos que nos trajo el profesor, qué pasó en las clases, esto que ustedes decían, bueno, cómo interviene el jefe de trabajos prácticos, cómo interviene el docente. Las evaluaciones, las coevaluaciones y las autoevaluaciones son instrumentos que nos hacen esta pregunta acerca de quién evalúa, quién es la persona autorizada, validada, o en la dinámica que nosotros propongamos de trabajo, que también es de cómo acceder al conocimiento, y en los que nos solicitan, digamos, hoy los perfiles profesionales, es cómo vamos haciendo una construcción del ejercicio profesional, ¿sí? Si el propio profesional no tiene una voz autorizada para decir sobre su propio proceso, bueno, es un profesional donde siempre necesita esa normativa, autonomía puesta afuera, donde nos dice si lo hice bien, lo hice mal, qué es lo que me falta, ¿no? Y esa autonomía es una construcción, y el momento de la evaluación puede ser una de ellas. Otra pregunta implícita es el para qué evaluar, ¿sí? Lo estoy haciendo para llenar las planillas, lo estoy haciendo porque es un momento de acreditación, lo estoy haciendo porque necesito hacer reajustes, retroalimentaciones a mi propuesta, porque estoy ensayando cosas, o ya de tanto, digamos, de aplicar una misma forma, y estoy viendo que ya mis alumnos son otra generación, con otras características, me voy produciendo otros propósitos. Bueno, el para qué me hace lugar a estas metas, a estos propósitos que tengo que renovar y pensar. En el con qué evaluar, bueno, con los recursos, ¿sí? ¿Con qué lo voy a hacer? Ahí, cuando yo les decía estos procesos del ingreso, la permanencia y el egreso, cuando pensamos en el número de las personas, también acá en el con qué, a veces estoy limitado, porque si tengo ingresos de 900 personas, bueno, claramente no voy a hacer producir instrumentos de desarrollo de preguntas, de 15 preguntas de desarrollo cuando evalué a 900 personas, porque eso no lo corrige nadie. Entonces después aparecen otras prácticas especulativas o no educativas, que es contar el número de páginas que llenó el chico, y ahí va 4, va 7, pero nadie lo leyó, y de eso cada vez que los investigadores en didáctica vamos a conocer las carreras, nos encontramos con esto, porque son prácticas incluso hasta validadas, digamos, o sea, las podemos, funcionan y producen resultados. Hay unos que entran, otros que no entran, es decir, que una validación de hecho existe. Y el con quién es evaluar. Esta pregunta completa la primera, ¿no? ¿Quién evalúa y con quiénes evaluamos? Ustedes por ahí en la encuesta salía quiénes son otros partícipes de definir los criterios, implementarlos, pero en esto que yo les decía, bueno, el propio estudiante, ¿sí? También tendrá algo para decir cuando yo pongo una escala de valoración o criterios, si entiende que tiene que ser evaluado, por ejemplo, no sé, en las carreras de usted, en las que ustedes están a cargo, participar en la definición de criterios. Bueno, para este parcial es válido que un criterio sea, no sé, la integración de 3 o 4 teorías o de 3 o 4 autores, porque es en lo que estuvimos trabajando. A veces ellos nos dan la pauta a nosotros para evaluarnos,
todo en esto podemos responder, ¿sí? Después el docente tiene la responsabilidad de la propuesta, del proyecto, de la evaluación, pero el estudiante y que se está formando en una carrera también tiene un lugar para decir. Entonces, bueno, un poco desde estos marcos, contarles un poquito las cuestiones que estamos haciendo desde el grupo de investigación educativa, tomando como lo organicé en esos tres componentes que decía la normativa, que eran los aprendizajes, las trayectorias y el egreso. De los aprendizajes, bueno, se solicita esto, ver, bueno, cómo se están alcanzando ciertos logros y cómo se comunica. En varios lugares de las filminas anteriores aparecía esto, cómo se hace la devolución, cuál es el momento de la comunicación, en qué momento se revisa, se da a conocer, o no. Bueno, ahí se los enumeré para que después los podamos ver, qué es lo que estamos, de lo que veníamos trabajando nosotros en el grupo y algunas cuestiones que hoy estamos usando en la gestión, ¿sí? Bueno, cuestionarios para evaluar la motivación y estrategias para el aprendizaje. A ver, creo que lo linkeé. Pero sobre todo en esta parte pensada para en los ingresantes, ¿sí? Conocer los aspectos motivacionales y afectivos de la elección de la carrera, cómo piensan que van a ser sus expectativas, esa predicción que hace el estudiante o lo motiva o lo desmotiva a seguir adelante, ¿sí? A veces ese momento de articulación entre la escuela secundaria y los primeros pasos en la universidad puede ser un desafío y un salto a poder dar, o puede aparecer tan alejado o un abismo tan grande que, bueno, queda mucho más atrás de lo que planteaba. A ver, ahora se me fue. Contarles en general, así después Hemos trabajado con cuestionarios de autopercepción, datos de rendimiento académico proporcionados por la facultad. ¿Qué es lo que pasa con el rendimiento académico durante el ingreso, en los primeros años del ingreso a las materias de primer año a segundo? Y lo que estamos mirando en este momento es que nosotros, como la Universidad Argentina, ese momento del ingreso ya no es un ingreso selectivo, es un ingreso que brinda diagnóstico, que es nivelatorio, que debería estar muy integrado con las materias de primer año. Para nada es predictivo del rendimiento que van a tener las primeras materias, cálculo 1, álgebra, ¿sí? Nosotros hicimos los gráficos, que puede tener un desempeño normal, excelente en el ingreso, que es introducción a la matemática, la materia que se ha comportado como un filtro, y que después le ha ido muy mal o muy bien en esas primeras materias. Entonces eso nos hace pensar qué evaluamos en el ingreso. Si sigue siendo el programa de contenidos, y eso nos pone en un lugar de constatar, viste que no sabías. La escuela secundaria, que es una escuela secundaria obligatoria, está comprometida con el egreso, ¿sí? De todos. Entonces, de esa manera, el desafío ahora lo tiene la universidad, donde ya no podemos pedir contenidos que estén atrás, porque no somos nosotros fiscalizadores de la escuela secundaria, y si fuésemos tendríamos que estar muy articulados, interviniendo en los diseños curriculares, interviniendo en las propuestas institucionales, porque si no nos ponen en un lugar de constatar lo que ya la profecía dice, que ciertos contenidos ya no están. Entonces, esa práctica, ¿sí?, nos hace pensar en qué vamos a evaluar en esas primeras materias que, en el caso de la Facultad de Ciencias Exactas de Mar del Plata, no es un ingreso, sino que son requisitos académicos obligatorios, se denominan así, las RAO, porque están ya dentro del plan de estudio, digamos. Uno, para empezar en el plan de estudio, arranca por esos requisitos, ¿sí?, que en definitiva fue meter el ingreso dentro de un diseño curricular. Bueno, esos datos, cuando los chicos hacen la inscripción a la universidad, llenan una daría un montón de información que no se usa siempre, acerca de esos datos socioeconómicos, laborales y familiares, para pensar propuestas así más focalizadas, pertinentes, de cómo acompañar la permanencia. Hay algo que la semana pasada tuvimos reuniones de secretarios académicos de todas las 9 facultades de la Universidad de Mar del Plata y la Escuela de Medicina, y veíamos esto, que en el complejo universitario la última semana se mostró pasillos muy vacíos. Bueno, ustedes saben que Mar del Plata tiene unos índices de desocupación impresionantes en el país, y bueno, esos datos salen de ahí. Y si bien al principio hubo una vuelta a los estudios, a veces siempre está visto esto,
que en los momentos de crisis en los países hay una vuelta a las aulas porque uno vuelve como a capacitarse, a aprovechar uno o el tiempo que está, pero también sabiendo de que necesita otras herramientas, pero bueno, en la profundización ya hay problemas de transporte, de sostener ciertas horas, uno se vuelve más cuidador en su casa, atiende no solamente a la familia, sino a veces hasta otros, digamos, de la familia más ampliada. Y bueno, intervienen otras cuestiones a conocer y que si necesitamos políticas de permanencia, bueno, estos son datos que podemos sacar desde ahí. Las entrevistas, ¿sí? Para conocer estos aprendizajes, bueno, el que se fue se desmotivó, no era la carrera que eligió, hay problemas vocacionales. Cuando yo les decía, estas cuestiones son temas complejos y necesitan abordajes complejos, uno dice, bueno, se fue de la carrera, pero se fue porque va a volver el año que viene, porque consiguió un trabajo informal, no era la carrera que elegía, entonces ahí lo vocacional tuvo algo que ver, o qué, conocer qué es lo que está pasando. Y las calificaciones, esto que les contaba de los requisitos académicos obligatorios, que eso hace que en este momento estemos trabajando con lo que cuesta, vamos a articular y hacer diálogo entre el ingreso y las materias de primer año, pero trabajar con primer año, esto de que, bueno, no hay predicción entre cómo le fue en esos requisitos académicos y cómo va a resultar, y empezar a repensar y a introducir modificaciones en las propuestas de enseñanza. Entonces, fíjense, ahí yo pensaba del 1 al 6, qué instrumento y en qué momentos, esto que decíamos, bueno, cuándo evaluar estos cuestionarios en el ingreso, al comenzar segundo año, en quinto año de la carrera. Además, porque, como lo encuadraba yo en esta idea de hoy, cómo es el proceso normativo de acreditación y de mejoramiento de las carreras, estas cuestiones después van a solicitar estos registros, ¿sí? Necesitan de que las decisiones que tomamos estén pensadas, bueno, ¿qué se hizo para saber que de primero a segundo año había que hacer una jornada integradora donde todo primer año, a través de póster, muestren con una práctica concreta la integración de los campos curriculares, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso no es sumar una evaluación más, ni diseñar una encuesta, un múltiple choice para 200 personas, sino instancias concretas donde uno diga, y en esta innovación curricular, ¿por qué no pensar en una jornada? ¿Por qué no pensar en otras cuestiones que no tienen que ver ni con el aula ni con sumar un instrumento, pero que ponen en acción el pensamiento complejo, el desempeño del estudiante, porque esto de la práctica profesional también hace que ya se comporte en otros escenarios y mostrando lo que va construyendo de las habilidades prácticas, teóricas, o bueno, depende las enseñanzas de las disciplinas nuestras. Ese cuestionario que yo les contaba de autopercepción, bueno, claramente en el ingreso puede ser, pero también podría ser al momento del egreso, donde también empiezan a surgir, bueno, ¿y ahora qué hago? Es la pregunta. Del rendimiento académico, el porcentaje de asignaturas aprobadas, ¿sí? El otro componente que era el trayecto de formación, bueno, también hay otras herramientas que podemos diseñar, como los evaluaciones a los docentes, similar a la que presentaron acá los colegas anteriormente. ¿Qué pasa con las evaluaciones parciales? Revisar las consignas. A veces los resultados no obtenidos marcan un problema de consignas. Ahora nosotros en la acreditación de la carrera de biología tuvimos serios inconvenientes, volvió el informe más de 2 veces y bueno, la marca es hay problemas con física 1 para biólogos, y cuando trabajamos con los docentes, ya les digo, con lo que cuesta, con lo difícil que a veces es que se tome el peso de esto en lo que estamos involucrados, y había un problema serio en las consignas. Lo que se decía no era lo que se pretendía que aparezcan las respuestas. Entonces ahí había que pulir una cuestión de que haya una coherencia entre lo que se espera como respuesta y cómo se lo está enunciando. Bueno, análisis de los planes de estudio estamos haciendo en este momento, de que bueno, hay incoherencias o complejidades en las cargas horarias y demás. Y de seguimiento de graduados, bueno, ahí les iba a contar una encuesta a graduados que otros integrantes de un grupo paralelo de la enseñanza en ingeniería, el grupo de investigación de enseñanza en ingeniería, ha tomado una encuesta a graduados, y en este sentido impacta en las evaluaciones docentes, ¿no? Porque también el graduado nos dice aquello en lo que me preparé, esas evidencias que pude dar, los desempeños que pude demostrar, me ayudaron, no me ayudaron, me aislaron, me prepararon. Y es otra cuestión que hoy habrán visto que en la acreditación se solicita mucho, ¿no?
cómo se fue formando y evaluando en el ejercicio práctico y en el ejercicio en el desempeño y en qué momento, con qué instancias y demás. Bueno, contarles en las materias en las que fuimos trabajando esto y algunos ejemplos de lo que fuimos obteniendo, ¿no? Porque ustedes hablaban de la evaluación de los parciales, trabajar en las consignas también es un momento teórico porque nos obliga a pensar qué estamos entendiendo por conocer, qué estamos entendiendo por aprender, y todo nos vincula a una teoría. Si conocer es acopiar información, y bueno, voy a hacer esa lista de 100 preguntas, casi como participar en ¿Quién quiere ser millonario? Entonces al principio del cuatrimestre le damos las 120 preguntas, que sepan los temas, y en cada parcial aleatoriamente me tocaron la 40, la 50 y la 80, y si las pude responder, las respondí. Entonces evaluar es un momento de recordación, evocativo, que sirve para ese momento, o si evaluar es un proceso, como también marcaban acá, de el momento de integrar contenidos, el momento de mostrar desempeños, nos vincula con una teoría sobre el conocer, una teoría acerca del aprender, y en este momento una teoría sobre el evaluar. Bueno, otros cuestionarios, mostrar las preguntas que hicimos, y esto, ¿no? Nos parece importante indagar el cómo, pero no desde un lugar instrumental, el cómo hacerlo, sino ese cómo en un contexto epistemológico, teórico, práctico, para corrernos del lugar de la receta, ponernos en el lugar por ahí de ese diseño abierto, y que nos pone en ese camino de la evaluación educativa, ¿no? La evaluación como una técnica que nos hace expertos en diseños de instrumentos, sino que en la complejidad del sistema en el que nos movemos nosotros, bueno, necesita ser repensado de esa manera, y seguramente hay prácticas que se muestran muy exitosas y que tienen muchos visos de tomarse desde ahí. No es que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, pero estar abiertos a esta revisión, porque realmente estamos en momentos diferentes acerca de cómo se accede al conocimiento, cómo circula, cómo se lo piensa, y eso modifica las formas que tenemos de enseñar, y en el enseñar a qué vamos a evaluar. Así que bueno, muchas gracias, después lo seguimos.